Dedicamos la última sesión, la primera del ciclo, a una serie de pinturas de Berthe Morisot, particularmente centradas en el tema de la maternidad, que serían muy convencionales o corresponderían a una imagen pues muy tradicional de la mujer, si no fuera porque su autora fue, contra viento y marea, una pintora con una carrera propia, una artista con una carrera propia y, a fortiori, una pintora alineada, afiliada a un grupo de vanguardia, a un grupo radical entonces, como era el grupo impresionista. Hoy vamos a hablar, en cambio, de una pintura o de un conjunto de pinturas, obra de varones. Sobre todo vamos a hablar de Edouard Manet y desde este punto de vista poca novedad. Pero las imágenes que veremos que Manet nos propone constituyen una imagen, un tipo de la mujer moderna mucho más incisivo, mucho más innovador, a veces mucho más inquietante, por equívoco, por ambiguo. Vamos a ver que la Amazona de Manet de la colección Thyssen constituye un nuevo arquetipo de la mujer moderna, sea eso lo que signifique, porque veremos que el sentido de la imagen de la mujer moderna es considerablemente fluctuante, considerablemente polivalente, tiene muchas caras, es muy enigmático en cierto sentido. La Amazona de frente es una de las últimas grandes obras, iba a decir que Manet completó, pero nunca la completó, es una obra inacabada. Ahora mismo, en la gran retrospectiva de Manet, que va a tener lugar en París, organizada por Cogeval, por el director de Orsay, tenemos el honor de que esta imagen de nuestra pintura sea la invitación, la imagen de la invitación de la exposición. Es una imagen con una extraordinaria fuerza, una imagen pregnante, cargada de sentido, imponente, que llega al espectador muy directamente. Es una imagen con una intensa, como se dice a veces, facialidad, como otras mujeres de Manet, por ejemplo, su famosa Olimpia, que no eluden, que no escapan a la confrontación con el espectador. Manet debió de pintar esta Amazona entre los últimos meses de 1882 y los primeros de 1883, en los meses de su agonía, porque Manet moriría el 30 de abril de 1883. De regreso de su verano en Rueil, donde pintó unos magníficos paisajes del jardín de su casa, uno de los cuales hemos tenido en la exposición Jardines Impresionistas, y lo recordarán porque ha sido un poco la imagen de la exposición, el museo esa fantástica fachada de la casa de Rueil con un árbol delante de la fachada. De regreso de ese veraneo en Rueil, de haber pintado esos últimos maravillosos paisajes, se encontró en el mes de septiembre en París Manet, muy enfermo, seriamente enfermo, afectado por una sífilis en el último estadio de su desarrollo, que él de todas formas se empeñaba en no identificar como lo que era. Y se excusaba diciendo que padecía de reumatismos y esto y lo otro. Progresivamente, a lo largo del verano, se había ido viendo incapacitado cada vez más para caminar. Las piernas ya no le obedecían. Tenía que pintar siempre sentado. Tenía problemas de riego cada vez mayores, probablemente ocasionados no solo por la enfermedad, sino por el tratamiento. El tratamiento de la sífilis en particular era muy tóxico, ¿no? A base de mercurio, etc. En ese momento, Manet se empieza a plantear en ese otoño ya tremendo del comienzo de su agonía, se empieza a plantear qué va a exponer en el salón
del año siguiente. Y considera distintos proyectos y comienza a elaborar materiales con dificultades, porque se concentra con dificultad en el trabajo. La Amazona de Frente forma parte de uno de esos proyectos que maneja para el Salón del 83, al que desgraciadamente ya no podrá comparecer. Forma parte de una serie, en primer lugar, de varias figuras de amazonas, de mujeres vestidas para montar a caballo, como vamos a ver enseguida. Pero forma parte probablemente de una serie más amplia de 4 pinturas dedicadas a representar las 4 estaciones del año que le había encargado, al parecer, su amigo Antonin Proust, que era, por entonces brevemente, en el gobierno de Gambetta, entre el año 1881 y 82, fue brevemente ministro de Bellas Artes. El tema de las 4 estaciones, bueno, es un tema, desde luego, con muchos precedentes en la pintura occidental, pero probablemente Manet lo había tomado más bien de las estampas japonesas. En las estampas japonesas, ukiyo-e, por ejemplo, que los impresionistas habían tenido tanta influencia, es frecuente el tema de la cortesana o de las cortesanas vestidas y acompañadas por accesorios que representan las 4 estaciones, cortesanas que cambian de modelo, diríamos, dependiendo de la estación. La única de esta serie de las 4 estaciones, la única pintura que Manet consiguió acabar fue la representación de Jeanne de Marcy, una actriz conocida como La Primavera. Este cuadro lo había acabado ya Manet para el Salón de ese año que terminaba, para el Salón de 1882. Y tuvo un éxito increíble, por cierto, en el Salón. Porque tenemos esta idea de que Manet, como luego sus amigos los impresionistas, era o bien rechazado o bien mal recibido por la crítica en el Salón, y esto no es cierto, ¿no? Es sabido que algunas de sus pinturas, desde luego, fueron rechazadas, pero otras no solo fueron admitidas, sino muy celebradas. Por ejemplo, y a principios de los 80 hay varios casos. Es conocido el caso de, por ejemplo, En el invernadero, que fue una pintura muy aclamada por la crítica. Y esta fue otra pintura casi unánimemente elogiada, celebrada por la crítica. ¿Por qué? Pues supongo que porque era una pintura de salón pues muy agradable, que no planteaba problemas al espectador, o no los planteaba aparentemente. Se dijo de ella que era una mujer que era no solo una flor, sino un verdadero bouquet de flores. Toda la pintura realmente está centrada en esta intimidad, en esta interpenetración entre la mujer y la vegetación. La mujer no solo está sobre un fondo de flores, sino que el traje está estampado con flores, el sombrero está decorado con flores. Ella es como otra flor, valga la cursilería, que por otra parte es muy del fin de siglo. La idea de la femme fleur, de la mujer que florece, que se abre. La sombrilla suele ser un accesorio muy de esta femme fleur del fin de siglo, que aparece tanto en la pintura impresionista como simbolista. Bueno, es un cuadro tan obviamente pues placentero, que no es extraño que fuera celebrado unánimemente, como digo, como delicioso, exquisito, fueron los adjetivos que se le aplicaron más frecuentemente. La otra pintura que estuvo inacabada o quedó inacabada a la muerte de Manet, en la otra pintura Manet escogió a otra figura, digamos, de una señora conocida, en este caso a Méry Laurent, para representar el otoño. En realidad no es una representación tan coherente del otoño como esta lo era de la primavera. Diríamos que, bueno, ni Méry Laurent
por edad se adecúa a la representación del otoño, ni tampoco el decorado del fondo, muy floral y muy ligero y muy primaveral, en realidad otra vez, es adecuado, salvo el traje de color castaño, ¿no? Méry-Laurent merece algún comentario. ¿Quién era Méry-Laurent? Merece algún comentario adicional. Méry-Laurent, bueno, sería difícil establecer cuál era su profesión y su posición en la sociedad francesa, en la sociedad parisiense de ese momento. La etiqueta que más fácilmente le podríamos aplicar es la de demi-mondaine. Una demi-mondaine, como saben, es no exactamente una prostituta, sino lo que en castellano se ha llamado tradicionalmente una mantenida. Una señora que vive de sus relaciones con personajes, con señores de categoría, con señores de dinero, con señores con una posición social importante, de hombres de negocios, políticos, etcétera. Se ha dicho que la figura de Méry-Laurent inspiró una figura que muchos de ustedes seguro que recordarán, que es la figura de Odette, de Proust, esa demi-mondaine de la que Swann se enamora locamente y que frecuenta, sobre todo en Un amor de Swann, la vemos frecuentar el Salón de los Verdurins y que terminará convirtiéndose, por esta ironía implacable, esta especie de sentido de la historia tremendo que tiene Proust, terminará convirtiéndose en la duquesa de Guermantes, ¿no? Esta cortesana o demi-mondaine. Bueno, Méry-Laurent era de todas formas, parece ser más inteligente, más brillante, mucho más interesante que la figura de Odette en el libro de Proust, que es más bien limitada. Méry-Laurent era una señora aficionada no solo a la gran vida, sino también a la literatura y a los literatos. Y sabemos de ella que tuvo una larga relación con Mallarmé, que desde luego no tenía ni las cualidades físicas, ni el dinero, ni el poder para mantenerla, ¿no? Era, eso sí, una figura brillante de la cultura de ese momento, probablemente la figura más brillante del firmamento parisiense de la literatura. Bueno, pues aquí aparecen dos versiones muy distintas. La versión más discreta de un pastel de Manet pintado el año anterior. Manet estaba verdaderamente deslumbrado con Méry-Laurent, la conoce en esos últimos años y ella la pinta en varias ocasiones y se hacen muy amigos, y Méry tendrá un comportamiento con Manet extraordinario, porque le enviará durante sus últimos meses, cuando Manet está sufriendo, tiene unos terribles dolores en las piernas, le amputarán una pierna. En todos esos momentos un poco de la larga agonía de Manet, ella le envía casi cada día a su femme de chambre, a su doncella Elisa, con flores y a veces con bombones para preguntarle que cómo está, que no sé qué, se ocupa de él. Y bueno, tiene una actitud pues que va más allá, es mucho más que una mera modelo para él. La otra imagen pues es una imagen más, ¿cómo diría?, más relacionada con su otra cara, ¿no? Con la cara de un poco de gran Istar o gran Afrodita, seductora de toda la gran sociedad masculina de París de la época. Pero vamos a volver a la imagen de Marcy y de la primavera. Es muy curioso porque las mujeres no solo desempeñan el papel de modelos aquí, sino que probablemente detrás de esta idea de las cuatro estaciones están presentes también las dos pintoras de las que hemos hablado ya y que tuvieron un papel importante dentro del grupo impresionista. Bueno, no fueron las únicas, pero son las más importantes, las más recordadas hoy. Mary Cassatt y Bert Morisot.
El cuadro de la derecha es un cuadro que Mary Cassatt había pintado un año antes, en 1880, y que se titula Otoño. Y es una imagen de Lydia Cassatt, la hermana del artista, sentada en un parque y con una gama de colores efectivamente muy otoñal. Es como si, fíjense, no tengo evidencia documental de esto, pero es como si Manet hubiera podido ver esta imagen y la hubiera transpuesto a la primavera, porque la idea visual del perfil, incluso del bonnet, del sombrero que lleva la mujer y hasta los guantes amarillos, muchos detalles están ahí y desde luego la idea de la identificación de la mujer con una estación. Pero es que en esos mismos años, entre el 78 y el 80, Bert Morisot había pintado dos cuadros, estos dos, en los cuales representaba a sendas muchachas o mujeres como estaciones. El verano es el de la izquierda, que también se llama Joven junto a la ventana, de 1878, que está en el Musée Fabre de Montpellier, y el otro es el invierno de 1880 en Dallas. También, por razones obvias, Bert Morisot estaba muy cerca de Manet. También Manet pudo inspirarse de algún modo en estas pinturas, que también en este caso, como ven, la imagen del verano tiene de nuevo el fondo floral, el fondo como de un, no se sabe bien si es un papel pintado, si son flores que están en buqués, puede que haya ambas cosas, pero ese fondo floral que sirve de decoración detrás de la figura de una estación. Bueno, el Salón del 82, junto a la figura de esta Jeanne de Marcy como la primavera, había presentado Manet, pues su última obra verdaderamente magistral, su última obra maestra, que es Un bar del Folies Bergère. Todo el mundo sabe qué es, no nos vamos a detener en la interpretación de la pintura porque sería muy complejo, nos llevaría toda una conferencia y más, pero básicamente es un mostrador del famoso Palacio de Variedades, de lo que los ingleses y también los franceses en aquella época llamaban Music Hall, de esos espectáculos mixtos donde había entretenimiento, humor, acrobacias, danza, canto, etcétera, y donde se reunían las masas de París. Ahí asoma en lo alto, siempre se observan los pies de una trapecista o de un trapecista en la esquina superior izquierda, y lo que estamos viendo detrás de la camarera, que diríamos nos pregunta, está esperando que le digamos qué queremos, ¿no? Está esperando nuestra petición. Lo que estamos viendo es reflejado en un espejo todo el inmenso ámbito de los palcos y del espacio del teatro, ¿no? Siempre se ha hablado de la extraña dualidad de la figura de la camarera, porque lo que aparece en el lado derecho de la pintura es el reflejo de la camarera de espaldas atendiendo a un cliente que estaría situado en nuestra posición delante del cuadro. Pero hay una extraña, ¿cómo diría? Hay un desdoblamiento, hay una extraña falta de congruencia, de correspondencia entre esa imagen de la camarera y el cliente, que parecen mucho más próximos, y esta imagen frontal de mirada inexpresiva, impersonal, de la camarera del Folies Bergère. A mí hay algo que me recuerda en la amazona de nuestra colección, esta mirada vacía, esta mirada perdida, que puede interpretarse y se ha interpretado de muchas maneras. En mi opinión, la mirada de la camarera del Folies Bergère es más intensa, más melancólica, también más alienada, más vacía. Siempre ha existido la duda sobre si
lo que presentaba Manet era simplemente una bonita camarera, una figura decorativa notablemente despojada de ideas, de vida interior, de cerebro, si ustedes quieren incluso, o si a lo que apuntaba era algo más profundo, a esa especie de alienación de la vida moderna, a ese sentimiento de profunda incomunicación. No sé, aquí toda la retórica existencial, si se quiere, que se le pueda echar al asunto. La soledad, la melancolía de la vida moderna en medio del palacio de la excitación, del entretenimiento, de todo lo que la vida moderna puede ofrecer de más estimulante para todos los sentidos, ¿no? Bueno, de hecho, cuando consideramos un pastel que Manet pintó por esa misma época, de la misma modelo del Folies Bergère, pero vestida de negro, entonces, bueno, todavía aunque en este caso no haya una mirada frontal, pero las analogías se refuerzan. Es como si Manet le diera vueltas a una imagen y la amazona cristalizara cosas que estaban ya implícitas en su estudio anterior del Folies Bergère. Desde luego, aquí retorna algo que ya hemos visto en la conferencia del otro día, una de las imágenes más pregnantes, más cargadas, una década anterior, que Manet pintó Nunca de una mujer, su imagen de Berthe Morisot vestida de negro y con un buqué de violetas. Es una pintura de 1872, casi exactamente 10 años antes. No voy a decir que la amazona tenga la misma intensidad de esa mirada, de esos ojos grandes, como abiertos al mundo, como a la vez candorosos y ávidos de Berthe Morisot, esos ojos de pintora que capta Manet. La mirada de nuestra amazona es una mirada, pues de nuevo, más impersonal, más perdida, más vacía. Lo que sí es indudablemente semejante es el modo en que Manet utiliza el negro. El negro es siempre el color favorito de Manet, el color con el que ha hecho sus experimentos más innovadores, más asombrosos, ¿no? El modo en el que utiliza el negro para enmarcar y para intensificar la belleza de un rostro femenino, para dotar a un rostro femenino de una intensidad adicional. Cuando volvemos sobre las figuras de las otras pinturas de Manet, de esta serie de las 4 estaciones, claro, lo que es chocante es considerar el enorme contraste que hay entre estas imágenes que son casi rococó por su sensibilidad. Estas imágenes, como he dicho, florales, donde la mujer aparece como aderezada con infinidad de elementos encantadores, y la sobriedad extraordinaria de esta imagen de la mujer vestida de negro. Si en las imágenes de la primavera y el otoño, las imágenes de Jean de Marcy y de Méry Laurent, lo que se exalta es una feminidad ornamental y como convencional en un sentido muy exacerbado y muy exuberante, como una hiperfeminidad en el sentido tradicional de la palabra, por el contrario, aquí en la Amazona lo que tenemos es algo que suena a sexualmente equívoco, algo que no encaja del todo en la división de roles de los sexos. Bueno, tenemos un atuendo masculino. En todo caso, una imagen de la feminidad, una imagen de la mujer con la que no sabemos en principio muy bien qué hacer, que no sabemos dónde colocar, y que es antitética de esas otras imágenes florales, exuberantes, de joie de vivre, de las mujeres ornamentales de la primavera y el otoño. Antes todavía que Berthe Morisot, estamos yendo hacia atrás en la carrera de Manet,
otros 10 años antes, 1862, en el momento en el que Manet se estrenaba en la vida pública como pintor. Manet había presentado al Salón y había visto rechazado, igual que su Déjeuner, igual que su Almuerzo en la hierba, este cuadro de Mademoiselle V vestida de espada. Bueno, el cuadro está evidentemente dentro de el periodo españolista de Manet. Es un homenaje a Goya, porque la escena del fondo procede directamente de la tauromaquia de Goya, y ha acogido a su modelo favorita, a la que aparece también en el Almuerzo en la hierba, a Victorine Meurent, y la ha disfrazado de torero. O sea, bueno, Mademoiselle Victorine en figura de espada o en traje de espada es un caso notorio de travestismo, digamos, decorativo, el primero y el más destacado en la obra de Manet, y en ese sentido, pues también puede añadir algo a nuestra visión de esta otra obra muy tardía, pintada 20 años después. También la amazona juega con la equivocidad sexual, en algún sentido. ¿Con qué objeto? Lo vamos a ver. Hay muchos objetivos posibles en este juego de ambigüedad, del disfrazar a una mujer con un traje que en este caso no es estrictamente masculino, pero que evoca el atuendo masculino. En fin, pero vamos a ver, antes de seguir adelante, las otras visiones de la amazona, que son más bien estudios. La más importante de las amazonas que Manet pintó entre el 82 y el 83 es la nuestra, la del Thyssen, pero hay otras versiones, hay otras dos versiones en concreto. Esta de perfil, que es un boceto muy solo comenzado, y esta otra más interesante de frente, en la que encontramos los mismos guantes y además encontramos un entorno que le devuelve una cierta floralidad, ese carácter que echábamos de menos en la tremenda sobriedad de la amazona. Los verdes oscuros del fondo de nuestro cuadro ahora se convierten en una verja y en unas plantas que crecen. El cuadro está, como ven, en realidad solo comenzado y resulta así pues una pieza muy audaz, porque Manet ha dejado deliberadamente, el lienzo a medio cubrir, y la pieza tiene en su presentación de la figura algo que evoca un cuadro que Manet amaba singularmente, un precedente del siglo XVIII que Manet amaba singularmente, el famoso Gilles de Watteau. De nuevo, un caso de cross-dressing, como dicen los ingleses, o sea, de travestismo. Estamos aplicando a un personaje femenino un patrón tomado de un modelo masculino, aunque el propio Gilles de Watteau es como sexualmente un poco equívoco. Los personajes de la comedia del arte tienen siempre un género, un papel sexual fluctuante, a veces ambiguo o poco definido, ¿no? Este Gilles es como una figura también un poco equívoca. Y tiene, desde luego la amazona de pie lo tiene, esa actitud curiosamente pasiva de ofrecerse al espectador sin resistirse en absoluto, pero tampoco sin ganas, sin ninguna clase de energía. Hay una suerte de abandono en ese gesto de los brazos cayendo paralelos al cuerpo, como si simplemente se le hubiera ordenado al personaje comparecer, presentarse ahí, pero no pusiera nada de su parte, como si no colaborara del todo con el pintor. Vamos a dar muchos más pasos atrás y vamos a remontarnos hasta el siglo XVIII para explorar, ahora que ya tenemos un poco presentado las piezas de Manet relacionadas inmediatamente con la amazona, ahora que ya hemos echado una ojeada a su contexto inmediato, vamos a retroceder
para contar un poco la pequeña historia de cómo la mujer vestida de amazona, en traje de montar a caballo, llegó a convertirse en lo que Manet ha hecho de ella, en un paradigma de la mujer moderna. Y qué significados fueron, diríamos, depositándose sobre ese atuendo, sobre ese disfraz de amazona. La primera imagen que he traído aquí, naturalmente hay decenas o centenares de mujeres montando a caballo en la historia del arte occidental, pero he traído aquí esta porque, además de ser de un pintor extraordinario, es una imagen que, como la del propio Manet y como muchas imágenes de amazonas del siglo XIX, tiene muchos rasgos equívocos. Es deliberadamente ambigua y deliberadamente también un poco provocadora. Es un cuadro de Sir Joshua Reynolds, que es el retrato de Lady Worsley, pintado en torno a 1776. Bueno, las noticias que tenemos de Lady Worsley, casada con un noble y destacado oficial del ejército británico, Sir Richard Worsley, son inequívocas sobre la mala reputación de la retratada. Al parecer, Lady Worsley era muy aficionada a frecuentar a todos los compañeros de la compañía militar de su marido. Y no solo frecuentaba a los oficiales de diverso rango, sino que además su marido, por lo visto, colaboraba en esa frecuentación y llegaba a exhibirla públicamente. Bueno, en esta relación tan británica, Lady Worsley decide retratarse con un atuendo militar de amazona también, y con el látigo en la mano, ¿no? Evocando como esa posición dominante en la relación de su propia pareja y probablemente también en el pequeño mundo que rodearía a los Worsley y que, por cierto, les convirtió en objeto de feroces caricaturas, ¿no? No he querido traer todo ese material, que además a veces es bastante obsceno, pero hay decenas de caricaturas de la época sobre las andanzas de Sir Richard Worsley y Lady Worsley. Un precedente de mujer emancipada que además visualmente es enormemente intrigante, ¿no? Porque comparada con otras muchísimas damas que Reynolds retrató, esa tiene algo absolutamente único, inolvidable, ese carácter dominante y sexualmente ambiguo. Bueno, Yo amo no es un cuadro, diríamos, comparablemente complejo, es un cuadro más tradicional, pero amo este cuadro de Goya, que es contemporáneo del de Reynolds, es un cuadro de 1783, de María Teresa Balabriga, la zaragozana, que era, como saben, hija de un militar y que fue la esposa del infante don Luis de Borbón, con una notabilísima diferencia de edad, porque se casaron cuando el infante don Luis tenía 49 años y ella 17, ¿no? Y que fue un poco protectora de Goya, con quien... Bueno, Goya la retrata en esta postura como de reina o de gran señora del pasado. Es un cuadro que se entronca con las representaciones de las grandes emperatrices y reinas del pasado a caballo, y en este paisaje falso, teatral, pero muy adecuado para la grandeur de esta representación. A diferencia, diríamos, de la imagen de Reynolds, la figura de María Teresa Balabriga es una figura dominante, es una figura de poder, de mujer poderosa, pero no una figura sexualmente ambigua. El atuendo no tiene todavía nada que ver con lo que va a ser
va a irse definiendo como el atuendo de la amazona. En el romanticismo proliferan extraordinariamente las imágenes de mujeres montando a caballo o vestidas para montar a caballo. Aquí he traído dos, un poco casi al azar, una de Karl Pavlovich Bryullov, y la otra, esta es la de la izquierda, y la otra de Léon Rissener, que es un pintor romántico francés, que por cierto fue muy amigo de Delacroix. Y las he traído para ilustrar un tipo de representación decorativa, sin pretensiones, casi diría rococó, de la amazona. Lo que interesa en estos casos es la belleza de la figura femenina, el tratamiento es adulador, naturalmente, y esa relación con el aire libre, que naturalmente el romanticismo ha puesto de moda, ¿no? Fíjense que el atuendo, los colores del atuendo de estas amazonas es todavía es un atuendo de fantasía, que no tiene nada que ver con lo que va a ser la severidad, la sobriedad, la austeridad del traje de montura, del traje de amazona, tal como se va a ir configurando a lo largo del siglo XIX. Estos son los trajes a que me refiero. Hay un romanticismo, el de Géricault, por ejemplo, o el de Alfred de Dreux, que ya va presentando a la amazona con los rasgos que tendrá en la segunda mitad del siglo. Vestida de oscuro, frecuentemente de negro, con una chaqueta que a veces tiene un corte más masculino de lo habitual, aunque todavía, naturalmente, lo veremos después, está el corsé, y el corsé da forma al busto, al torso femenino, naturalmente, y con el acompañamiento de la chistera, el sombrero de copa, que se va a volver un accesorio habitual en estas mujeres. Esas mujeres cabalgan, como dicen los ingleses o los americanos, de black tie, o sea, como con un smoking o con un traje formal. Y ese traje se convierte en una suerte de uniforme. Las amazonas, a medida que avanza el siglo XIX, ya no montan con trajes de fantasía, ni con trajes de colores ornamentados libremente, sino cada vez más se ajustan a este patrón uniforme. Bueno, el cuadro de Géricault es un cuadro del año 21-22. Alfred de Dreux es un pintor un poco amigo de Géricault, del círculo de Géricault, aunque, bueno, mucho más social. Es un pintor mucho, naturalmente, menos importante que Géricault. Y pinta, esto nos interesa porque va a ser un género que luego se va... Esta es una pintura de los años 40, pero es un género que se va a desarrollar en los años 60, 70 y 80, a una amazona en el Bois de Boulogne, en este dominio señorial que finalmente se convertirá en un parque público de París, en el lugar por el que pasearán a caballo con frecuencia todas las señoras bien de París, las señoras de las clases altas parisienses. Un género que el romanticismo desarrolla en torno a la figura de la amazona es la salida a caballo, ¿no? El paseo a caballo. Por ejemplo, esta es una pintura de, otra vez, Alfred de Dreux, el mismo de antes. Es una pintura también de los años 40. Y esta otra es una salida a caballo, pero un poco más especial, porque su protagonista es nada menos que la reina Victoria. Muy jovencita, como ven, todavía. Es una pintura del año 1838-39, pintada por el gran pintor y cortesano Sir Francis Grant. Y se nos explica, en los folletos de la época, que la reina aparece con su caballo Comus, con sus perros, que también tienen nombre, todos, con el Visconte Melbourne, que es el primer ministro, que es este primero, y con el marqués de Conyngham y con Sir George Quintin, todos tienen un nombre y apellidos, es un retrato de grupo, y sale con estos cortesanos, altos funcionarios suyos, a disfrutar de esta posición única de hegemonía para una mujer en la sociedad europea de la época. Ella es el
el centro de todo y, de acuerdo con el gusto romántico, la sociedad cortesana se traslada al aire libre y se desarrolla, diríamos, en el ejercicio al aire libre. Los británicos fueron precursores de todo esto, fueron precursores de una concepción como más higiénica de la vida, el gusto por la caza, por los deportes al aire libre, por la natación, por la esgrima, por todas estas cosas, ¿no? La nómina, diríamos, de figuras principescas que posan en traje de amazona se vuelve cada vez más extensa hacia mediados del siglo. Aquí tenemos a dos muy célebres, que no sé si reconocerán. Las dos en imágenes de la década de los 50, un poco posteriores a la de la reina Victoria. La de la izquierda es Eugenia de Montijo, en una actitud un poco melancólica, ¿no? Como probablemente estaba a menudo. En una fotografía de en torno a 1856, vestida con un atuendo de amazona que se parece ya mucho al de la amazona, al de nuestra amazona de Manet, abotonada hasta arriba, con el corsé que marca las formas y esa larga falda, que por cierto tenía un corte asimétrico, porque para montar a la amazona, para montar con la silla lateral, era preciso que la falda no fuera simétrica, ¿no? Todo era enormemente complejo con el atuendo de las amazonas. La otra señora, que posa tan extremadamente glamurosa delante de su castillo, es nada menos que Sisi, ¿no? Delante del castillo de Possenhofen en 1853. Hay decenas de pinturas y de fotografías de Sisi vestida de amazona, de Sisi montando a caballo, de Sisi saltando obstáculos con el caballo, porque era una amazona loca, ¿no? Era una amazona completamente despendolada, completamente desenfrenada. Aquí aparece comparada con otras imágenes en una actitud muy comilfó, muy comedida, muy señorial, muy de gran señora de otro tiempo. Hay un contraste que quiero ya introducir entre las imágenes heroicas que evocan el pasado, qué sé yo, el pasado de los Austrias en el siglo XVI, ¿no? Y las imágenes, por ejemplo, las fotografías modernas. La imagen de Eugenia de Montijo, y no solo porque sea una fotografía, también porque está en un interior, es una imagen más pied-à-terre, es una imagen más de la mujer contemporánea. La otra es una imagen impostada, en la que se trata, como digo, de enlazar a la figura contemporánea con un pasado casi legendario. Esos dos lados tiene la figura del amazona. La figura del amazona puede evocar como la leyenda muy antigua, muy remota. Diríamos, es la mujer en el contexto de la caballería, de la leyenda romántica de la caballería. Pero la amazona también se puede convertir en un emblema, en el emblema más directo de las nuevas costumbres, de los nuevos hábitos, de los nuevos vestidos, del nuevo vestuario de la mujer, también de la moda contemporánea. En el lado francamente contemporáneo se encuentra este evocador retrato de Madame Clément Laurier, del pintor Courbet. Es una de las amazonas más importantes pintadas en el siglo pasado, en 1856. Bueno, el siglo pasado no, en el anterior. Durante mucho tiempo se le identificó con Louise Collet, que era la amiga amante de Flaubert, escritora, etc. Luego se descubrió que era otra señora, esposa de que era un político amigo bastante estrecho, un político muy controvertido, Clément Laurier, amigo personal del artista, de Courbet. El retrato de Clément Laurier está en Milwaukee y el retrato mucho más importante de ella está en el Metropolitan. Es un retrato con una factura
inacabada del fondo, con esas masas verdes que, precisamente porque están un poco deshechas, a mí me recuerdan más vivamente a la Amazona de Manet. No sé si Manet tuvo ocasión de ver este retrato, pero existe una profunda analogía, ¿no?, entre los dos. En la presentación de la figura en primer término, el cielo, la figura en negro recortada contra el cielo, y luego esas masas más bien vagas de vegetación detrás de ella, y el rostro enmarcado por el negro, que cobra así mucha fuerza. Pero antes de volver a Manet, y para ilustrar esto que les decía, cómo en la imagen de la Amazona se alternan lo legendario y lo contemporáneo, ¿no?, la grandeur de un pasado mítico con la nueva imagen de la mujer contemporánea, les invito a considerar una pintura, la última pintura de historia que Edgar Degas pintó. No sé si saben que Manet y Degas, que eran amigos, pero que se provocaban mutuamente, tenían este conflicto sobre cuál de los dos había sido el primero, el inventor un poco de la pintura moderna a mediados del siglo. Y Manet siempre le decía a Degas que cuando él había presentado El almuerzo en la hierba, Degas todavía estaba pintando temas de historia. Esta es una pintura de historia, en el sentido convencional, tradicional de la palabra, por el modo de estar compuesta, porque evoca una gran escena del pasado. Lo que pasa es que nadie ha podido identificar cuál es la escena que pintó Degas. No corresponde a ningún episodio concreto de la historia de Francia. El vestuario es incongruente porque hay rasgos del vestuario de la Amazona que dispara que podrían ser del siglo XV, pero otros detalles de las monturas de los caballos no encajan con ese atrecho. Es un poco una ensoñación o una fantasía. Y se ha sugerido que probablemente sea una fantasía alegórica de la entrada de, imagínense qué cosa tan rara, la entrada de los soldados federales del norte en Nueva Orleans en 1861. Al parecer, cuando los soldados del norte entraron en Nueva Orleans, actuaron con una violencia tremenda y en particular se ensañaron con las mujeres y violaron y mataron. Y parece que Degas quiso hacer, es una hipótesis bastante confirmada, quiso hacer una alusión alegórica a eso. Como se sabe, él tenía familia en Nueva Orleans, había pasado allí un tiempo y se sentía muy cerca de la causa de la ciudad de Nueva Orleans, y esto sería una extraña alegoría proyectada hacia el pasado. Desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa es que hay una amazona extraña puesta en el centro de la imagen, pero no es una amazona en su figura contemporánea, sino una figura de un pasado remoto, legendario, como de un pasado tipo Juana de Arco, ¿no?, que viene como de la época de Juana de Arco. Es una figura, sin embargo, cruel. No es la figura de la heroína positiva que era Juana, sino una figura que está asaeteando sin piedad a unas pobres mujeres que le sirven a Degas para desplegar muchas de las actitudes que más tarde estudiará en sus escenas de mujeres que se bañan y se peinan y se secan, y que las recordarán ustedes en los pasteles de, por ejemplo, de los años 80. Estas escenas que tienen mucho el sabor del estudio, de las poses del estudio, anticipan todo eso. Mientras Degas estaba evocando ese pasado legendario, esas amazonas de la leyenda medieval, porque la pintura, no sé si se lo he dicho, se titula simplemente Escena de guerra de la Edad Media. Bueno, pues solo 2 años después de eso, Manet estaba pintando un tema completamente distinto. Este es uno de sus cuadros inacabado, y aquí en una reproducción no demasiado buena, pero uno de sus cuadros tempranos más importantes. La vista de la Exposición Universal de 1867.
Ha interesado sobre todo a los historiadores en las últimas décadas desde el punto de vista de la historia social del arte por todo lo que nos revela del momento histórico en el que el cuadro fue pintado. Es una vista del terreno de la Exposición Universal, de las construcciones provisionales de la Exposición Universal de París de 1867, que atrajo a París millones de personas y que fue como la apoteosis del régimen de Napoleón III antes de su caída, de su apocalipsis, de la gran catástrofe, ¿no? Porque solamente 3 años después todo esto se vendría abajo. Pero aquel verano de 1867 París estaba en su absoluto apogeo, era la ciudad más bella del mundo, más rica del mundo, más visitada del mundo. Por cierto, en el 18 de junio, al comienzo de ese verano, en un lugar de México llamado Querétaro, el emperador Maximiliano, colocado por Napoleón III en México para gobernar los destinos de México, fue fusilado. Y la noticia llegó en julio a París y cayó como una bomba, cayó como una conmoción tremenda, como una humillación, y ahí podemos decir que comenzó, inmediatamente después de la gran apoteosis, del gran apogeo, ahí se comenzó a entrever la catástrofe que se le venía encima al régimen y a Francia, ¿no? Pero bueno, en ese momento de apoteosis, Manet retrata a la exposición al fondo y, en primer término, a la sociedad del momento. Y se ha dicho muchas veces, esta pintura habrá sido glosada en los últimos años 15 o 20 veces por historiadores del arte muy importantes, se ha explicado muchas veces, o se ha tratado de explicar quiénes son los personajes que están en ella. Empezando por la izquierda tenemos a un guarda jardinero de la Exposición Universal, un blusón azul, uno de los típicos obreros de la exposición, de los que había muchos centenares por toda la exposición haciendo trabajos. Inmediatamente detrás de él, hay 2 mujeres de las clases trabajadoras, caracterizadas un poco satíricamente. Y al lado de ellas, en cambio, una señora más elegante, vestida con más pretensiones, esa señora de naranja, y acompañada por una señora mayor. Para algunos se trata de una joven bien, de una joven elegante, y para otros se trata de una cocotte, de una señora que vive más o menos de los hombres. Detrás de ellos hay un matrimonio, un matrimonio de buena posición. Él está contemplando con los prismáticos el globo de nadar y ella está con la sombrilla. Luego hay unos niños sentados en la hierba, 2 caballeros y 3 soldados en día de permiso. Y en primer término, un joven que es probablemente León, el hijo de Manet. Ahora, en el centro de la doble aspa de la X que forman, observarán que los personajes están distribuidos como en una X muy apaisada. En el centro de la doble X, ¿qué hay? ¿Qué nos encontramos? La figura de una amazona sola, de una amazona que no sale en compañía de ningún caballero, de una señora que sale a montar a caballo por este terreno del Trocadero, por este parque de París, con completa libertad. Y, bueno, la imagen de la amazona plantada en el centro de la vista de la exposición del 67 es, desde luego, como una declaración de principios sobre lo que la figura de la amazona representa de la nueva mujer, de la mujer emancipada, del nuevo papel de la mujer en la sociedad, o lo que ustedes quieran decir. Todo esto tendrá infinidad de secuelas. La amazona en las décadas de los 70 y 80 van a convertirse en protagonistas de infinidad, digamos, de retratos de salón, donde diríamos que esta idea de la imagen de la nueva mujer emancipada está un poco domesticada, está un poco, en fin, suavizada para adecuarla a las exigencias de la pintura del salón. Un ejemplo nítido de eso es el retrato de Mademoiselle
Croisset de Carolus Duran, el gran Carolus Duran, que es un pintor poco a medio camino entre la nueva pintura de Manet y la pintura académica. Carolus Duran, bueno, no ignora algunas innovaciones de Manet, por ejemplo, el uso del negro o el uso de los grises, toma de Manet y de Whistler cosas, una cierta elegancia, pero eso sí, su acabado, su composición es mucho más hecha al modo académico, ¿no? Y la señora, pues en lugar de posar con una actitud más desenvuelta o más decidida o más desafiante, como a veces posan las mujeres de Manet, es una señora, pues, es una cara bonita que posa con una actitud complaciente, con coquetería, con ese aire. El velo atenúa los rasgos masculinos del vestido de la amazona. Hay otras versiones, hay versiones, diríamos, en todos los grados del espectro. Hay como un espectro continuo entre lo vanguardista y la pura pintura salonier en este asunto. Por ejemplo, Renoir diríamos que estaría entre Carolus Duran y Manet. Renoir pinta a Madame Henriette d'Arras, que es la mujer de un capitán, Paul d'Arras, al que Renoir había conocido cuando él estaba en el ejército y que luego durante la Comuna en París le había protegido, al parecer, a Renoir. Y le pinta un retrato, que de nuevo tiene algo que anticipa el Manet en esa visión facial, esa visión del rostro, enmarcado por el sombrero y el negro como color, como único color. Pero claro está que Renoir siempre envuelve la carne femenina de otra manera, y el velo que cubre la cara y también el velo que brota casi como unas crines por detrás de la chistera suavizan considerablemente la ambigüedad sexual y hacen la imagen, convierten la imagen en más seductora que desafiante, diríamos. Si tuviéramos que comparar esta imagen con la de Manet, diríamos que esta es una imagen considerablemente más complaciente con el espectador masculino, menos desafiante, menos inquietante. La otra es el retrato de cuerpo entero que le hace, pero no está concebido en realidad como un retrato, sino como una escena de género para conseguir entrar en el salón del 73. Como las amazonas de las clases altas frecuentaban el Bois de Boulogne, a Renoir se le ocurre que pintar a una amazona distinguida del Bois de Boulogne debería tener éxito en el salón. La pinta con un niño que no tiene ninguna relación con Madame d'Arras, que es un modelo, para crear esta imagen como del glamour social, de la jet set parisiense de ese momento, y a pesar de eso cosecha un absoluto fracaso porque su cuadro es rechazado y no consigue exponer en el salón correspondiente. Pero bueno, la imagen estaba destinada a ofrecer esa visión de la mujer moderna suavizada, tamizada, filtrada, diríamos, por las convenciones, por el decoro, por el encanto, etc. Todo esto tiene infinidad de equivalentes en la literatura. En los años 60, 70, 80, hay infinidad de novelas realistas donde la figura de la amazona tiene un papel protagonista. Y una cosa muy interesante de esas figuras es lo versátil que puede ser el disfraz de amazona, diríamos, el traje de amazona. Puede servir, por ejemplo, en la novela René Mauperin de los Goncourt, de los hermanos Goncourt, puede servir para caracterizar la energía, la desenvoltura, la frescura juvenil de la protagonista de la novela, René Mauperin, que es una chica de buena familia, pero que se atreve a todo, que hace deporte y que al final muere lamentablemente de una enfermedad que se la lleva en la flor de la edad y tal. Es una especie de novela romántica con disfraz realista, la de René Mauperin
de los Goncourt. Ahí el traje de amazona es simplemente un atributo de la chica moderna de la buena sociedad. Otras veces, por ejemplo, en Maupassant, en Bel Ami, en la gran novela como diría, del trepa social, ¿no?, del ascenso social ilegítimo, en la gran novela cínica del París contemporáneo, en Bel Ami hay un pasaje donde se repasa a las que circulan en una especie de desfile de amazonas. Los protagonistas contemplan cómo pasan las mujeres a caballo, ¿no?, por el Bois, y las van examinando y las van calificando. Dice, las amazonas pasaban menudas y moldeadas en el vestido oscuro de su talle, con algo de altivo y de inabordable, con ese algo de altivo y de inabordable que tienen a menudo las mujeres a caballo. Las amazonas son altivas, inabordables, ¿no? Y Duroy se divertía recitando a media voz, como se recitan las letanías en una iglesia, los nombres, los títulos y calidades de los amantes que ellas habían tenido o que se les atribuía. Y entonces iba diciendo, Barón de Tanquelé, Prince de la Tour en Guérin, iba citando los amantes de las señoras. A veces decía también, por ejemplo, Coté Lesbos, Louis Michaud, y esto es importante porque sugiere que hay por lo menos una sombra de lesbianismo sobre algunas amazonas. Bueno, y va viendo desfilar a estas amazonas que al fin y al cabo son, o parecen ser todas entretenidas, o por lo menos se las considera como tales. O sea, que el traje de amazona puede servir para caracterizar a una joven moderna, pero respetable, de buena familia, etcétera, como puede servir también para caracterizar a las señoras demi-mondaines que salen a pasear por el Bois de Boulogne y que forman parte de la vida pública en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, la imagen de la amazona es, como digo, muy versátil, muy equívoca. Esta es una acuarela de una amazona a caballo de Manet, volvemos a Manet, del año 75-76, que, bueno, preludia su gran retrato de Marie Lefebvre del Museo de Sao Paulo del 75-76, que está un poco en la tradición de Carolus Duran o de Renoir, pero naturalmente con una audacia y con una franqueza pictórica mucho mayor, porque en lugar de ese modelado del caballo y tal, el caballo se convierte en una silueta, el traje negro de la amazona es una mancha plana y la amazona carece de esa especie de charme, de encanto, de coquetería seductora que era tan frecuente en las amazonas del salón. Es mucho más sobria, más esquiva, más altiva, más como casi desconfiada, y simplemente tenemos una imagen de cómo forma parte de una especie de ejército a caballo. Hay toda una serie de figuras de hombres o de mujeres que pasean junto a ella. Es una ojeada a una parte de la vida contemporánea, que es lo que, por otra parte, Manet hace tan a menudo. La figura de la amazona todavía puede tener una vuelta de tuerca en la pintura del XIX, y más allá de Manet está Toulouse-Lautrec, que es capaz de pintar a una señora elegante montando a la amazona, pero es capaz de pintar también a la bailarina española La Macarrona, que se exhibía en los locales de Montmartre, pues como La Goulue y como tantas otras, en esta pintura de 1893, ¿no? La Macarrona era, por lo visto, particularmente obscena en sus provocaciones al público, y aquí
el travestismo es explícito. Ya no se trata de un traje de amazona, se trata de un traje de jockey, se trata de un traje de profesional de las carreras de caballos. Para, bueno, recapitular, algunos de los rasgos que hemos visto de lo que las amazonas pueden significar, que pueden significar muchas cosas, pero muchas de ellas relacionadas en la pintura del siglo XIX, hay que acudir a ese repertorio casi inagotable de imágenes que nos ofrecen la ilustración gráfica, la ilustración humorística en particular, la fotografía. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de las viñetas de modas. Muchas de estas imágenes que hemos ido viendo, de Manet, de Carolus Duran, de Renoir y de otros pintores anteriores, tienen como correlato las estampas de las revistas de modas, de las revistas femeninas de modas de la época. En esas revistas es donde se forja la imagen de la amazona como mujer emancipada, como mujer independiente. Por ejemplo, en la primera de las dos, que es una ilustración del Illustrierte Frauenzeitung alemán, claro, del 1 de mayo de 1883, o sea, pocas semanas después de que pintara Manet su amazona de frente, la que tenemos en el museo, esto es de ese mismo momento, aparece esta contraposición que a mí me gusta porque es como muy expresiva de dos caras de la mujer moderna, la de la derecha como cara, la cara floral, la cara decorativa, la cara complaciente, la cara seductora, y esta otra imagen más sobria, más austera, más masculina, más independiente, con, por cierto, de nuevo, el látigo en la mano, ¿no? La fusta en la mano. La otra imagen está dedicada, está centrada exclusivamente en las modernas, en las amazonas y las que montan en bicicleta, porque la bicicleta es naturalmente el siguiente paso en este sentido. Y la bicicleta, como saben, va a contribuir más que ningún otro vehículo a modificar el atuendo femenino, porque si era posible montar a la amazona con una falda de 1,5 metros, eso es estrictamente inabordable en el caso de la bicicleta. La bicicleta será en el París de los 70, de los 80, sobre todo una absoluta revolución, y habrá toda clase de comentarios, de chistes, desde eso, los humoristas gráficos hasta los poetas hablan de esto. Hay un rasgo que me interesa de la figura de la amazona, que por otra parte están las dos un poco en una postura parecida, y es el cómo se le han abierto las solapas y lleva un traje todavía más enfáticamente masculino, aunque eso sí, compensado por el corsé, todavía el corsé. Hay una deliciosa, bueno, canalla, pero deliciosa imagen del Punch del final de los años 50, la revista satírica británica, la gran revista satírica británica de la amazona, que nos puede ayudar a entender cómo se iba percibiendo la imagen de la amazona como imagen de la mujer emancipada. Bueno, es una especie de espectáculo doméstico al cual son invitadas muchas señoras, y la que hace de introductora de la escena va vestida notoriamente de amazona y les explica, les muestra este espectáculo ejemplar, edificante, de un marido que se ocupa de las labores domésticas y de los niños, ¿no? Y el cartel de la pared dice, bueno, el rótulo de abajo es Husband Taming, la doma del marido, y el cartel de la pared dice A Perfectly Unbroken Husband Next Wednesday, o sea, el próximo miércoles un marido sin domar, ¿no? Un marido perfectamente unbroken, sin domar. Y todo el público, que está compuesto naturalmente por mujeres. Bueno, la intención no puede ser peor, pero nos identifica a la imagen de la amazona como la imagen adecuada para representar esas nuevas, bueno, virtudes o vicios, dependiendo de quién las explique, de la mujer emancipada, independiente, autónoma, que hace su propia vida. Hay una serie de 1900 que ilustra también cómicamente
un poco todo esto. Y son Les Femmes de l'Avenir. Se publica en torno a 1901 y es una serie de tarjetas postales, pues con toda el encanto y la ñoñería de la Belle Époque, donde aparece, como en un ejercicio de ficción futurista, todos los oficios que las mujeres dentro de poco ya van a desempeñar. La zuava, los zuavos naturalmente es el soldado colonial francés, pues la zuava, que es una señora posando como un zuavo, la cochera, que me parecía particularmente próxima a nuestro paradigma de la amazona, lo que pasa es que en versión popular, ¿no? En versión clases bajas. La bombera, singularmente aguerrida, y la estudiante. En todas estas imágenes se pone de manifiesto una cosa: cómo la imagen desafiante, inquietante, ambigua sexualmente de la amazona, de la mujer en traje de montar a caballo, que tiene un contenido explosivo para el orden, para la ideología patriarcal, es asimilado, domesticado a través del humor, convirtiéndolo en algo con un encanto erótico un poco perverso. Dicho de otro modo, la imagen de la amazona puede ser un emblema de la mujer independiente, emancipada, de la mujer fuerte, de la mujer que hace su propia vida, y lo es en muchos casos. Pero puede convertirse en un emblema de seductora perversa, de seductora dominante, de seductora un poco dudosa en cuanto a su posible lesbianismo, de seductora fetichista. Las mujeres de uniforme, como saben, son todo un género en la imaginería erótica de entonces y de ahora, ¿no? Es decir, que el orden patriarcal es capaz, la ideología patriarcal es capaz de convertir en objeto de placer voyerístico para el espectador masculino, de dotar de encanto seductor a lo que potencialmente en realidad era un proyectil, era un elemento inquietante o desafiante. Dos palabras sobre la evolución del vestido de la amazona al final del siglo, porque estamos llegando ya al final del siglo XIX y al final de nuestra conferencia. La primera imagen, que data de los 80, es un poco del mismo carácter que la amazona de Manet, abotonada hasta arriba con la chistera y con un marcadísimo corsé que imagínense lo cómodo que sería para montar a caballo, no solo ya la postura en side saddle, como dicen los ingleses, la postura de amazona lateral, que era notablemente compleja y peligrosa, por supuesto, sino la movilidad del torso con un corsé de este porte, imagínense lo que tenía que ser. La segunda imagen data de 1909 y denota ya una revolución en el sentido de que el corsé parece haber desaparecido por completo y la chaqueta se convierte en una chaqueta masculina sin una forma marcada, con notable ventaja, desde luego, para la amazona. Y la tercera imagen, que curiosamente es un poco anterior a esta, porque en la segunda imagen todavía hay una falda larga, pero en la tercera imagen, que es de 1901, tenemos ya una amazona con pantalón, que es, bueno, pues ya la condición para la montura a horcajadas y para la perfecta movilidad para el ejercicio físico femenino. Igual que en la exposición Heroínas, donde hay un capítulo dedicado a las atletas, a mí me preocupaba mostrar cómo, bueno, el ejercicio físico, la libertad de la mujer para disponer de su propio cuerpo con libertad, y eso no implica en primer lugar, o no solo implica la sexualidad, sino implica también el ejercicio físico
al aire libre, el deporte. Pues eso es uno de los elementos precursores en la conquista de otros derechos y sociales que solemos considerar más importantes. El derecho de la mujer al vestido racional, a lo que se llamaba el vestido racional al final del siglo XIX, precede a la conquista del voto y es un poco la primera conquista femenina de la sociedad. El derecho a no llevar miriñaques, el derecho a no llevar corsé, el derecho a una ropa interior racional, el derecho a cortar la falda o a llevar pantalones, son los primeros derechos de las mujeres que se ponen en ejercicio en este momento. En el terreno del traje de la amazona, eso se puede trazar, se puede ver a lo largo del siglo. Claro, la amazona de Manet es todavía ambigua. ¿Por qué? Pues porque sí, el traje es un traje para el deporte y es un traje algo masculino, pero todavía es un traje constrictor, todavía es un traje que convierte a la mujer en un ánfora, que trata de convertir a la mujer en un objeto, en un fetiche erótico, ¿no? Todavía está marcado por esa ambivalencia. La otra imagen que he emparejado y que está al término de nuestro recorrido, porque es una pintura de 1925 de, naturalmente, Tamara de Lempicka, de la duquesa de La Salle, pues es ya una imagen de la amazona, es un traje de amazona plenamente equiparada con el traje de montar masculino. Y de hecho, bueno, la pose que la amazona se permite es una pose masculina. Hay que recordar, por otra parte, que Tamara de Lempicka era por lo menos bisexual y que se le conocían relaciones con mujeres, y hay en este caso una proyección del artista, yo creo, indudable, un acento lésbico muy evidente en esa presentación. Todo elemento progresivo, emancipador en el traje de la amazona se puede convertir en una incitación perversa, se puede convertir en una incitación, como he dicho, al fetichismo, al bondage sadomaso, a la figura de la gobernanta, a la sugerencia del lesbianismo, espectáculos que pueden naturalmente ser perfectamente adecuados para el voyeur masculino. Así es como funciona la imagen de Helmut Newton. Las imágenes de Helmut Newton, que como saben es un fotógrafo, bueno, muy convencional desde el punto de vista de los roles, de los papeles masculinos y femeninos, que, bueno, refuerza los patrones eróticos con esta especie de erotismo softcore, pero que es un excelente fotógrafo y un excelente fotógrafo de moda que ha introducido en la moda este elemento de perversidad, ¿no? Esta fotografía Saddle 2, mejor dicho, de 1976, es como una, bueno, él no va más en esta explotación perversa de la imagen emancipada de la amazona del siglo XIX. Y como todo vuelve a la moda, todo parte de la moda en la imaginería femenina del siglo XIX y todo vuelve a la moda, me gusta terminar con la colección de otoño del 2010 de Dior a cargo de nuestro patético John Galliano. Muchas gracias.